Bueno, continuamos entonces con la Tierra. Vamos ahora a hablar de la Tierra y sus movimientos. Ya hemos hablado de algunos de estos. Cuando hemos hablado de precisamente cómo es que la humanidad se ha dado cuenta poco a poco que la Tierra, el movimiento de la Tierra tiene unos ciclos, entonces pues son ciclos que dependen de la órbita alrededor del Sol, son ciclos que dependen de la rotación misma de la Tierra, del eje de rotación, del cambio de eje de rotación que llamamos la precesión, y también cambios adicionales como la nutación, como el movimiento de los polos que también ya mencionamos. Y bueno, la rotación terrestre, recordemos que fue propuesta, la manera como conocemos la rotación terrestre actualmente fue propuesta por Copérnico, fue rechazada por Tycho Brahe con un muy buen argumento. Él dijo, si la Tierra rotara sería posible observar una desviación de la trayectoria de un objeto que cae, porque entonces si cae, entonces la Tierra se movería un poquito y entonces se notaría esa diferencia. Y es curioso porque él tenía y no tenía razón, ¿sí? Porque Galileo había, digamos, Galileo más adelante lo que haría sería decir, bueno, realmente si vamos en línea recta, vamos en un barco y el barco va impulsado, no importa si va a velocidad constante, el objeto cae en línea recta. Pero Galileo tampoco tenía la razón del todo, porque resulta que sí, dado que el movimiento que estamos hablando no es un movimiento rectilíneo, sino es un movimiento circular de rotación, entonces sí de pronto hay una pequeña desviación. Entonces Newton y Huygens por su lado plantearon que se pudiera medir que se pudiera medir estos efectos, perdón. O sea, el efecto que un objeto que cae, pero no cae perfectamente en línea recta, sino que queda un poquito desviado simplemente porque la Tierra está rotando. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar un poquito más qué quiere decir eso. Pero hacen los cálculos y se dan cuenta que son menores, menos importantes que otros efectos. Un efecto, por ejemplo, es el efecto del achatamiento de la Tierra. Entonces, porque ellos lo querían notar era en los péndulos, pero entonces lo que ocurrió fue que dijeron, bueno, vamos a medir entonces cómo cambia el movimiento del péndulo en diferentes partes de la Tierra, pues por estar a diferentes distancias, digamos, del eje de rotación se vería un poquito esta diferencia. Y entonces mandaron un reloj, por ejemplo, a Guyana, hablamos ya de Richard la vez pasada, que habló de los... Ah, no, de eso no hemos hablado todavía, eso hablaremos más adelante, perdón. Pero esencialmente, no, sí hablamos muy poco tiempo sobre este tema de las expediciones a Sudamérica que hacían. Pero entonces uno de estos personajes se llevó un péndulo, un reloj de péndulo, y se dio cuenta que estaba descuadrado, y con eso descubrió el achatamiento de la Tierra. Sí, lo habíamos mencionado rápidamente. Más adelante, unos científicos italianos, Guglielmini y Benzenberg, científico italiano Guglielmini y Benzenberg, más adelante logran medir esa desviación en una caída. ¿Sí? O sea, es evidencia cinemática, mecánica de que la Tierra está rotando. O sea, que un objeto cae y no cae aplomada, no cae en línea recta, sino cae un poquito desviado. Y más o menos la escala de esta desviación que estamos mencionando es 1 milímetro en una caída de 100 metros. Entonces por eso se imaginan que esto pues es bastante complicado de medir, y pueden haber muchos otros efectos más fáciles de medir y más importantes, como por ejemplo el achatamiento de la Tierra, etc. O que la gravedad es más fuerte en algunas partes que en otras. Bueno, el efecto es el siguiente, es que resulta que si hay una velocidad de rotación que depende entonces de que yo voy a tener una velocidad de rotación aquí y otra velocidad de rotación aquí arriba, entonces un objeto al caer va a tener esta pequeña desviación. ¿Listo? Visto desde el polo norte. Si desde el polo norte va a tener esta desviación, porque la Tierra se está moviendo, está rotando de esta manera. Visto de lado, norte-sur, estando así, entonces la desviación es más o menos así. ¿Listo? Y la razón es precisamente la rotación de la Tierra. Si la Tierra no rotara, el objeto caería directamente aplomada. Pero en este caso no va a caer aplomada primero porque cuando él va a caer, entonces él va a estar a una distancia, digamos desde donde yo lo lanzo hasta donde se supone que él cae, hay una diferencia en la distancia al eje. ¿Listo? Entonces eso es un factor importante. Entonces, claro,
Coriolis, que fue la persona que estudió este movimiento ya más en detalle, él estudió el efecto de la inercia, que lo que hace es que desvía aparentemente los movimientos de los cuerpos que están sobre un objeto en rotación, como la Tierra. ¿Listo? Entonces, si yo disparo, por ejemplo, un objeto hacia arriba, en esta dirección hacia el norte, entonces yo espero que haya un camino recto, pero el que yo observo es de hecho un camino un poquito curvo, ¿sí? Y la razón por la que es un poquito curvo es porque precisamente la Tierra está rotando. Y lo mismo hacia el sur. ¿Listo? Este efecto lo podemos analizar de la siguiente manera. Como si nosotros vamos en un balancín y lanzamos un objeto en línea recta, pues él sigue en línea recta, pero si yo estoy dando vueltas, entonces de pronto lo que va a pasar es que el objeto me lo voy a volver a encontrar cuando yo llegue al otro lado, cuando yo esté dando vueltas y el objeto sigue derecho, y entonces yo voy a llegar al otro lado cuando el objeto llega al otro lado de la trayectoria. Y al final yo voy a ver que el objeto hizo una trayectoria curva, pero en la vida real no hizo una trayectoria curva, el objeto siguió derecho, o sea, el objeto pasó de estar en este punto al otro punto, de aquí al frente, el objeto fue en línea recta, yo fui el que me moví, pero desde mi punto de vista, el objeto fue el que se movió de esta manera extraña. Esta es una manera de visualizar lo que acabo de decir, parecido, porque el objeto no llega exactamente a donde yo estaba, desde donde yo lo lancé, pero sí, esencialmente la pepa amarilla lanza una pepa roja en línea recta. Ustedes ven la trayectoria de la pepa roja, es una línea recta, y cae por aquí a la pepa azul. Desde el punto de vista de la pepa amarilla y la pepa azul hubo una curva, pero realmente la pepa roja no sintió ninguna curva, simplemente se vio aparentemente esa curva desde el sistema, desde el marco de referencia que está en rotación. Esta es otra animación que muestra algo similar. ¿Listo? Si hay un objeto, el balancín, desde el centro, yo lanzo una esfera, por ejemplo, en línea recta, pues desde el punto de vista de la esfera, pues se mueve efectivamente en línea recta. Pero desde el punto de vista, balancín no, porque estoy diciendo balancín, si es otra cosa, una rueda, ¿cómo se llama eso? ¿Una noria tal vez? No sé. Bueno. Entonces a la derecha lo que vemos es cómo se ve la trayectoria vista desde el punto de vista del objeto que está rotando. O sea, si yo estoy montado sobre lo que está rotando, voy a ver que una trayectoria aparentemente libre se curva. ¿Listo? Pero desde el punto de vista de la partícula que yo lancé, ella sigue viéndose a sí mismo andando en línea recta. Esto se complica sobre la superficie de la Tierra porque adicionalmente está el efecto de la gravedad, ¿sí? Entonces las partículas no se mueven tampoco perfectamente en línea recta, sino que se van a mover en líneas curvas, como las curvas parabólicas, ¿sí? Precisamente porque esencialmente hay una fuerza que siempre está jalando hacia el centro de la Tierra, que es la gravedad, ¿sí? Pero el efecto es esencialmente el mismo. O sea, cuando la partícula quiere, o digamos la partícula hace su movimiento tranquila, pero gracias a la rotación, digamos que la Tierra está rotando casi que debajo de la trayectoria del objeto. O sea, el objeto tiende a seguir su trayectoria inercial, o sea, desde el punto de vista de Galileo casi que recta. No es recta, de nuevo por lo que hay gravedad, pero ella quiere seguir su trayectoria inercial y la Tierra se está moviendo un poco por debajo. Y eso va a ser más fácil de ver a gran escala. Por ejemplo, en el sentido de rotación de los huracanes. Eso se nota a grandes escalas. Esto no es un efecto que se note pequeño. Hay gente que piensa que esto se da cuenta uno cuando descarga el agua en el sanitario y el agua se va para un lado pensando que en el hemisferio sur se va a ir para otro. No. ¿Por qué hace un remolino? Simplemente pues porque el agua el sanitario está diseñado para lanzar el agua en cierta dirección. Pero realmente este efecto de la rotación de la Tierra se nota a muy grandes escalas de huracanes. Estamos hablando cientos de kilómetros o más. ¿Listo? Entonces vamos a ver que los huracanes van a tratar el viento va a tratar de moverse aproximadamente en línea recta, pero gracias a la rotación de la Tierra, desde la Tierra se va viendo este efecto de curva, que es el efecto Coriolis. Dado que pues
no son trayectorias solitas, sino que son masas de aire muy grandes, entonces va a pasar, o sea, digamos, no solo lo estamos viendo desde nuestro punto de vista, sino que realmente el viento se está moviendo de esta manera al pasar de un lugar al estar sobre una superficie que está rotando, que nos podemos imaginar, por ejemplo, en el hemisferio norte, como el casquete de la parte norte del hemisferio norte de la Tierra, y entonces un objeto que está moviéndose, así como la pelotica sobre la noria, entonces va a ser también, va a sentir esa curva al moverse sobre este objeto que está dando vueltas, que es pues, el hemisferio norte dando vueltas. Y por el lado del sur va a pasar lo mismo. Entonces tenemos el hemisferio sur dando vueltas así, y si yo me quiero mover a lo largo, digamos, de este hemisferio sur, entonces yo voy a sentir que la Tierra, digamos, se está moviendo debajo mío, o encima en este caso. Y entonces se va a ver esa desviación. Entonces el aire quería ir, digamos, el viento, las nubes querían ir derecho, pero la Tierra ha rotado, entonces se genera este efecto. ¿Listo? Este efecto de los huracanes es conocido, o es conocido no, sino es debido a este efecto Coriolis de rotación de la Tierra. Otra prueba de la rotación de la Tierra se da por un efecto un poquito más notorio a escalas de distancia más pequeños, pero a escalas de tiempo más largas, que es el péndulo de Foucault. Entonces es un péndulo que da vueltas sobre sí mismo, ¿listo? Pero son péndulos que tienen un tamaño bastante la cuerda que lo sostiene es bastante grande, entonces estamos hablando de más de, por ejemplo, 60 metros. Y este es un efecto que se va a notar más fuerte entre más aproximadamente plano sea donde yo esté. Entonces recuerden que estamos hablando, por ejemplo, en el hemisferio norte. Entonces este efecto se nota esencialmente pues por lo que yo estoy en un objeto en rotación. Imaginémonos el hemisferio norte como un objeto en rotación, de esta manera. ¿Listo? Aquí está, hacia arriba está el norte. Y entonces yo lo que estoy haciendo es mirando que si yo estoy, por ejemplo, por esta parte del hemisferio norte, o sea, cerca al polo, a latitudes altas, entonces entre cualquier punto del hemisferio norte, pues va a haber una diferencia, entre dos puntos cerca de la parte norte del hemisferio norte, va a haber una diferencia, listo, en la rotación. Es casi como si, verdad, yo estuviera sobre la parte plana de la noria, del objeto este que decíamos ahora rato. Pero si yo estoy sobre el ecuador, eso ya no se va a notar mucho. Si yo estoy sobre el ecuador, entonces esencialmente, digamos, estoy viendo el casquete dando vueltas de esta manera. Entonces pues yo no voy a notar mucho esa diferencia, ¿sí? Todo se nota de si al yo tener un movimiento noto que mi distancia al eje cambia, ¿sí? Este efecto se nota es si yo cambio mi distancia al eje de rotación. Si yo cambio la distancia al eje de rotación, como lo vemos acá, entonces ahí es donde noto esas curvas, esas trayectorias, ¿listo? Pero si yo no noto esa diferencia, o sea, si yo no cambio, paso de estar más cerca del eje a más lejos del eje, como pasaría en el ecuador, o sea, en un lugar cerca del ecuador, pues las distancias respecto al eje de rotación de la Tierra, o sea, con mis nudillos, pues son aproximadamente las mismas. Aun si yo me muevo hacia arriba 100 kilómetros, hacia abajo 100 kilómetros, respecto al eje de rotación, yo no voy a notar mucha diferencia. Entonces por eso no se van los péndulos de Foucault construidos cerca a latitudes bajas no tienen un efecto muy notorio. Hay uno, por ejemplo, en el Instituto Agustín Codazzi en Bogotá, y pues no funciona, porque no funciona, simplemente el efecto es notorio, es a latitudes altas, cuando yo estoy viendo más la parte plana respecto a la rotación, respecto al polo, o pues obviamente muy al sur. Entonces el ángulo de rotación, digamos, depende de la latitud local. Entonces en los polos pues voy a notar esto muchísimo, ¿sí? El péndulo va a hacer este movimiento, ¿sí? Un poco lo que decíamos aquí ahora rato, este efecto de acá. Si yo hago esto cerca a un polo, pues lo voy a notar muchísimo. O por ejemplo es que este me gusta más, ¿sí? Porque este es precisamente como, digamos, imaginándome yo este polo norte, como el polo norte, y yo pues no muy lejos del polo norte, entonces la Tierra está dando vueltas y yo lo que lance, entonces se va a curvar de esta manera. Obviamente es muy lento, esto es cada 24 horas se notaría esta rotación, pues porque la rotación de la Tierra es una vez cada 24 horas, entonces
Es lento ese fenómeno, pero es notorio. Si yo pongo un péndulo muy cerca al polo norte, entonces él va a hacer esta trayectoria. Bueno, entonces en el Ecuador, pues muy poco al día. En los polos es como se ve más notorio este número, digamos, qué tanto avanza en un día es 360 grados, y en otros lugares es mucho menos. O sea, se demora más tiempo en volver, ¿no?, a su misma posición. Bueno, y esas fueron evidencias de la rotación de la Tierra, evidencias, digamos, locales, o sea, que efectivamente mostraban que la Tierra no era estática, sino que era más bien un sistema en movimiento, que podíamos aprovechar para percibir desviaciones del movimiento inercial. O sea, el movimiento inercial es línea recta, ¿sí? Pero dado que la Tierra está moviéndose, entonces aparentemente esa línea recta se va a desviar. Entonces esa fue una evidencia de que la Tierra sí se estaba moviendo. Entonces, aparte, también se querían pruebas sobre la traslación, y una de las principales pruebas sobre la traslación de la Tierra fue descubierta por el astrónomo Bradley, uno de los principales astrónomos británicos, en 1728. Él descubrió un fenómeno que era que la estrella que él estaba observando, unas estrellas que él estaba observando, se movían en cierta dirección cuando, digamos, hoy, y en 6 meses estaban un poquito más arriba, o sea que ellas oscilaban respecto a su posición normal. Entonces, en cierta época del año estaban acá, en cierta época del año más arriba, en cierta época del año más abajo. En ese momento se estaba buscando lo que llamamos el paralaje, ¿no? O sea, que es ver que la posición de una estrella cambia cuando nosotros cambiamos de posición. Eso ya lo hemos mencionado también varias veces en el curso. Pero este efecto no era exactamente el mismo que él estaba buscando, porque él se daba cuenta que ese efecto se notaba más en estrellas que estuvieran, digamos, o sea, digamos, lo que se esperaba es que el paralaje se notara solo cuando yo estaba en un lado, de un extremo a otro. En cambio, se veía era esencialmente cuando yo me acercaba hacia la estrella y cuando yo me alejaba de la estrella. Entonces era una simetría bien diferente a la que yo esperaba ver en el paralaje. En el paralaje yo esperaba era que al moverme así, entonces yo veo la estrella un poquito diferente. Pero aquí era cuando yo me estaba moviendo hacia la estrella y cuando me estaba alejando de la estrella. La estrella cambiaba de posición, y entonces eso solo se veía pues en mi línea de movimiento. O sea que si cuando la Tierra se estaba moviendo así, entonces son las estrellas de este lado las que yo veo que a veces están un poquito más acá, y si yo me estoy moviendo para allá, entonces están otro poquito más adelante. Pero si yo estoy ahora pensando en otra época del año en la cual la Tierra se está moviendo así frente al Sol, entonces ahora son las estrellas de por allá las que están cambiando. Entonces es claramente algo que depende del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Es un efecto que se puede analizar esencialmente como que si yo me estoy moviendo frente a, por ejemplo, si estoy quieto y me quiero resguardar de la lluvia, entonces pongo mi paraguas así hacia arriba. Pero si estoy corriendo o voy en bicicleta y quiero sacar mi paraguas, entonces tengo que inclinar el paraguas hacia adelante. Sí, porque ahora las gotas las voy a ver así. Simplemente porque yo soy el que se está moviendo. Entonces, si la luz de la estrella me llega en línea recta, pero yo me estoy moviendo, entonces desde mi punto de vista, la luz de la estrella va a llegar a cierto ángulo. No va a llegar recta, sino que va a llegar a cierto ángulo. ¿Listo? Eso fue evidencia, por un lado, de la rotación de la Tierra, de la traslación de la Tierra, que la Tierra se estaba moviendo, porque esto pasaba cada 6 meses. O sea, yendo y viniendo, cuando tenía la estrella por allá de frente. Pero también, esto fue algo negativo, no algo negativo, es digamos algo difícil de encontrar la razón, porque algo que es lo que se muestra aquí abajo, que es la evidencia del éter y de este medio que invadía todo y que permitía el movimiento de la luz, porque entonces no se entendía por qué se iba a ver este ángulo, digamos, aparente si la Tierra se estaba moviendo. Entonces, claro, lo que se pensaba era que de pronto la Tierra arrastraba el éter con ella, y entonces el éter arrastraba el fotón, y por eso entonces nosotros veíamos eso aparentemente. Ya más adelante eso se observó que el éter no era necesario para explicar eso, sino que la explicación era con la relatividad especial de Einstein. Bueno, entonces ahora sí,
Como les dije en 1728, y esto lo hablaremos con más detalle más adelante, en 1728 entonces Bradley descubre este efecto de la aberración, de la posición aparente de una estrella, o sea, que es ese efecto que la estrella, cuando yo me acerco a ella, pareciera que está en una posición y cuando me alejo parece que está en otra. Él estaba buscando el paralaje, ¿sí? Este efecto de aberración es bastante más notorio que el del paralaje. El paralaje tocó esperar casi 100 años más para poderlo encontrar. La razón es que la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, tiene un paralaje de menos de un segundo de arco, ¿sí? Y eso es gravísimo, porque a menos de un segundo de arco, pues es súper difícil tener un telescopio que pueda medir la diferencia en 6 meses, o sea, dejar el telescopio y apuntando en cierta dirección. En 6 meses volver a mirar, volver a apuntar a esa misma dirección y darme cuenta que una estrellita se cambió un poco. Entonces, obviamente, había que esperar a que la tecnología alcanzara para poder ver esto. Otros movimientos importantes que también se descubrieron desde la antigüedad, la precesión, bueno, ya hemos hablado bastante. Pero hay uno relacionado con la precesión, ¿listo? Además de la precesión, rotación, hay uno que se llama nutación. Y es que el eje de precesión también cambia un poquito, tiene unos ciclos. Entonces no es fijo a medida que va desplazándose la precesión, así. Sino que este eje, el eje de la rotación, el eje de la precesión, no, el eje de la rotación, también va cambiando así un poquito. La Tierra tiene así un pequeño bamboleo. Y ese bamboleo se va a llamar nutación. ¿Listo? Esta también la descubrió Bradley, el mismo de la aberración de la luz, del cambio en la posición cuando yo me acerco y me alejo de una estrella. Se dio cuenta al observar varios años una misma estrella, entonces se dio cuenta además que había ciertas veces que cuando tenía que hacerle unas correcciones a la posición del telescopio para poder observar la misma estrella que él estaba observando hace un tiempo. Y entonces él se dio cuenta, debe ser que hay una rotación, un movimiento adicional que es el que conocemos ahora como nutación. Y es consecuencia de los torques, que son esencialmente la interacción entre la rotación y la gravedad que le está haciendo el Sol y la Luna a la Tierra. Y estos ciclos de nutación, estos ciclos de bamboleo, son aproximadamente cada 18 años. ¿Listo? O sea, aproximadamente casi cada 18 años es que tenemos un ciclo de estos de nutación. ¿Y eso qué causa? Recuerden que la posición de la Tierra respecto al Sol pues va a tener va a sufrir, más bien va a causar ciertos efectos sobre, por ejemplo, lo que mencionábamos la vez pasada sobre la posición de los trópicos. Y entonces resulta que esto se ha hecho anteriormente en México. Este es un pueblo en México donde está la línea de donde pasa el trópico de Cáncer, y entonces la posición del trópico cambia a través de los años. En 2005, 2006, 2007 era muy pequeño, ustedes se dan cuenta, es una posición muy pequeña, un cambio en la posición muy pequeña causado por la nutación, ¿cierto? Pero entonces va a cambiar la posición exacta del trópico. ¿Cómo se observa eso? Pues poniendo una estaca en el piso y dándose cuenta que el día que yo esperaba que cayera el sol así de plano, porque eso es lo que marca el trópico, es el último momento del año en el cual el sol alcanza a caer de plano y el resto del año no cae, sino cae un poquito de ladito. Entonces el momento del año que yo esperaba que cayera de plano, entonces no cae de plano, sino que cae un poquito descuadradito. Entonces me toca irme más al norte o más al sur, dependiendo de si el ciclo de nutación está subiendo o bajando, para poder ver al sol ahora sí cayendo encima mío de plano, ¿sí? Lo de siempre, está acá en el piso. Esto es lo que me informa sobre esto. Pero obviamente pues son efectos muy pequeños, no muy fáciles de ver. Bueno, también hay otro movimiento adicional que es llamado la oblicuidad, ¿listo? Y es un efecto muy parecido en el cual el eje de rotación cambia también su posición, ¿listo? Pero es un ciclo mucho más lento, o sea, es parecido a la nutación, pero es muchísimo más lento. La nutación estamos hablando de 18 años. Este es un movimiento parecido, pero mucho más lento. Ocurre cada 41.000 años, ¿sí? Varía apenas medio segundo de arco cada siglo. Es mucho más bajito. ¿Listo? Y hay otro ciclo adicional
que es causado ya no en la rotación, sino en la traslación, que es la precisión de los ábsides. Los ábsides son esencialmente los dos ejes, o digamos los dos puntos por donde pasa el eje principal, digamos, la extensión más grande de la órbita terrestre, de la órbita de cualquier planeta, son los ábsides. Y entonces resulta que la posición de esos ábsides va cambiando. Eso ya lo mencionamos en algún momento cuando hablábamos de la órbita de la Luna, que la Luna hacía órbitas, pero además el eje de esa órbita también iba cambiando con el tiempo, y eso era lo que llamábamos, digamos, que atábamos una medida de estos ciclos. Lo llamábamos el ciclo de la Luna, el mes anómalo, el mes anomalístico. Y también hablábamos del mes dracónido. Bueno, entonces, esencialmente, lo que estamos mostrando es que precisamente la órbita de la Tierra alrededor del Sol tiene ese mismo efecto. Y este ciclo de cuándo tengo que esperar para que el eje, digamos, de la Tierra, las ábsides respecto al Sol, vuelvan a su posición, o sea, que este ciclo que está en este GIF termine aquí. En el GIF no termina, pero para que termine toca esperar 112.000 años. Y esos ciclos son denominados como ciclos de Milankovitch, que están relacionados con patrones de cómo ha cambiado el clima en la Tierra a gran escala. ¿Por qué? Pues porque esto va a cambiar qué tanta energía nos está llegando del Sol por épocas, digamos, muy largas. ¿Sí? Estamos hablando de decenas de miles de años. ¿Sí? Entonces se han hecho modelos de los ciclos, de qué tanto. Por ejemplo, aquí abajo está una gráfica. Esta gráfica aquí abajo nos muestra, entonces, esto es hoy, esto es hace 100.000 años, esto es hace 200.000 años, y así sucesivamente. Esto va a ser en 100.000 años, en 200.000 años, en 300.000 años. ¿Listo? Y entonces, la insolación es la cantidad de energía que nos llega del Sol por metro cuadrado, y eso lo hemos mencionado también antes. ¿Qué tanta energía nos llega del Sol? Acuérdense que no es toda la que nos llega, por lo que estamos dando vueltas, entonces no es toda la que nos llega, sino hay que dividir sobre toda el área de la Tierra. Entonces toda la energía que le llega a la Tierra en cualquier momento dado está aquí, del Sol. ¿Sí? ¿Qué tanta energía por metro cuadrado por segundo nos está llegando desde el Sol? Entonces, gracias a todos estos ciclos que estamos mencionando, van a haber patrones de clima también de muy largo alcance. Y en verde se ve qué tan importante es este ciclo anterior, el que mencionábamos, el de la oblicuidad. O sea, simplemente por la oblicuidad que nosotros tenemos frente al Sol, entonces vamos a tener también a veces más insolación, a veces menos insolación en ciertas épocas del año, y entonces eso va a desatar ciertos ciclos climatológicos que tienen unas escalas de tiempo bastante amplias.